Vemos aquí en la carta a los Gálatas que Pablo escribe prácticamente 2 capítulos defendiendo, podemos decir, su ministerio. Pablo llegaba a un área. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Pablo llegaba predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, que es por gracia, y se encontraba con muchas dificultades acerca de falsos maestros. Pablo llegaba a un área y él predicaba este Evangelio, y la secta llamada de los judaizantes atacaba con doctrinas de obras, de salvación por obras, de circuncisión. Pablo era atacado cuando decían que él no tenía ninguna autoridad para predicar, no tenía la autoridad del apostolado como los otros apóstoles. Y si alguien, cuando alguien es atacado por su autoridad, entonces también es atacada su doctrina, porque la hacen inválida, sus enseñanzas, ¿verdad? Por decir algo, si alguien viene y predica la Biblia, ¿verdad? Pero Pablo entonces atacaba su autoridad, ¿verdad? Diciéndole: tú no eres un apóstol del Señor, tú no eres como los demás apóstoles, entonces todo lo que tú enseñas no es válido. Entonces él, cada que llegaba y predicaba el Evangelio, en esta ocasión en las iglesias de Galacia, él se encontraba con este problema de los judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes decían: nosotros sí tenemos la autoridad, nosotros somos de Jerusalén, nosotros sí tenemos la autoridad para enseñar esto, tenemos la ley de Moisés. Ahí en 2 de Timoteo 4:3, ya el apóstol Pablo estaba anticipando, estaba enseñando a Timoteo. En el versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si predica la palabra, no prediques otra cosa. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Esto viene desde esos tiempos. Cualquier otra doctrina, cualquier otro evangelio, si recuerdan, en el capítulo 1 vimos que Pablo dijo: si alguno trae otro evangelio, sea anatema. ¿Sí? Entonces él viene en estos 2 capítulos defendiendo su ministerio. Pablo va primeramente a defender su apostolado. En el capítulo 1 primero enseña sus credenciales como apóstol. Después, en ese mismo capítulo, da un testimonio de lo que fue su vida. ¿Sí? Da un testimonio de lo que fue su vida. Ahora, en el capítulo 2 les va a dar la confianza de su apostolado, de su ministerio, que lo que él está predicando es el mismo evangelio que los demás discípulos han predicado y han enseñado. Él está enseñando el mismo evangelio, solo que Pablo en Hechos 9 fue escogido para ser apóstol de los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles. Y recuerden que el miércoles vimos que él no
no estuvo con los apóstoles solamente por 15 días. Sí, ahí en el versículo 18 del capítulo 1 dice: después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. En 15 días no pudo haber Pablo aprendido todo el evangelio, sino que fue la revelación de Jesucristo que le enseñó su palabra. Él ya sabía la ley, ahora le había declarado toda la ley que hablaba de Cristo, y es lo que enseñaba a los gentiles. ¿Sí? Entonces, Pablo enseña su independencia, de que Dios le enseñó todo lo que él diría. Esto le iba a traer problemas, pues al él decir que era independiente, los judaizantes iban a usar eso para decir: bueno, ya ves cómo tú no puedes ser apóstol porque tú traes tus propias enseñanzas. Pero entonces él tenía que demostrar. Primeramente él dice: yo no estuve con los apóstoles, fue una revelación de Dios que me dio. Pero ahora él va a decir: ahora vine a ver a los apóstoles y ellos confirman que lo que yo enseño es lo mismo que ellos están enseñando. ¿Sí? En el versículo 1, primero Pablo llega a Jerusalén. Y fíjense que dice: pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén. ¿Sí? Quiere decir que Pablo ya había predicado el evangelio durante 17 años, sin instrucción de ningún apóstol. Él ya había, hermanos, 17 años predicado el evangelio. ¿Sí? Algunos creen que este viaje a Jerusalén es el que está escrito en Hechos 15. En Hechos 15, cuando Pablo llega a Jerusalén, dice: ya he predicado durante 17 años. Las iglesias ya sabían la reputación de su ministerio, su fama ya era oída. En los versículos 21 del capítulo 1 aquí en Gálatas dice: después fui a las partes de Siria y de Cilicia, dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Solamente era oída su fama de Pablo, que estaba predicando, pero no lo conocían. Ahora, después de 14 años, que fue a Jerusalén a conocer a Pedro y a Jacobo, vino otra vez a Jerusalén. No lo conocían cara a cara. Y vino, ¿por qué razón vino a Jerusalén? El versículo 2 nos lo dice. Dicen: pero fui por revelación. Quiere decir, Dios le dijo. ¿Sí? Fui por revelación. Dios le dijo: ve a Jerusalén. Dice: y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A qué fue a Jerusalén, hermanos? Les fue a comunicar. No les fue a predicar, les fue a comunicar. Fue con los apóstoles. Les fue a decir lo que él está predicando. Lean el versículo 2. Fui por revelación y comuniqué, les dije todo el evangelio que predico entre los gentiles. Ya tengo 17 años haciendo esto. Y luego dice: más particularmente a los que parecían ser algo. Dice que hubo 2 reuniones. Una es a la iglesia en Jerusalén. Les comunicó todo lo que él predicaba. ¿Sí? Les comunicó que la salvación es por gracia. Les comunicó el arrepentimiento y la remisión del pecado. Les dijo toda la doctrina que él predicaba.
Y luego dice, más particularmente a los que parecían ser algo. Quiere decir que después se reunió con los líderes, con Pablo, con Juan y con Jacobo, con los líderes de la iglesia de Jerusalén, para comunicarles este evangelio. Por eso dice, a los que parecían ser algo, para no correr en vano o haber corrido. ¿Sí? Como diciendo, para no seguir predicando en vano, o todo lo que hice esos 17 años que sea en vano, sino que sepan ellos lo que yo estoy predicando. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Les decía que ahí en Hechos 15 puede ser este viaje a Jerusalén que hizo Pablo. Este tema, hermanos, es un poco académico, nos hace conocer un poquito más a Pablo, ¿verdad? Es un poco difícil explicar estas palabras. Dice en Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Determinaron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Entonces estaba este problema, ¿verdad? Que los judaizantes estaban predicando todavía la circuncisión. Y en Gálatas 5, en este capítulo 2, en el versículo 3, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Si Pablo le hubiera dicho a Tito que se circuncidara, él era un gentil, era griego. Entonces estarían invalidando toda su predicación, que el evangelio de gracia, estaría invalidándolo. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho que se circuncidase, ¿sí? Y ese problema estaba aquí en Jerusalén, Hechos 15. Dice que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? En Hechos 16:3 dice que Pablo le mandó a Timoteo a circuncidarse. Pero Timoteo era mitad judío y su padre era griego. Y le mandó circuncidarse por la razón de que iba a tener más aprovechamiento sobre los judíos. Dice, si ya eres tú en mitad judío, entonces circuncídate. Pero con Tito fue diferente, porque él era gentil. Dice, tú no necesitas circuncidarse. Por eso dice, más ni aún a Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Entonces, las señales, hermanos, que Pablo hacía, eran testimonio de su apostolado. ¿Sí? En Hechos 15:12 dice que entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Cuán grandes señales y maravillas Dios había hecho por ellos entre los gentiles. También les contaron todas las señales que Pablo y Bernabé habían hecho. Entonces, hermanos, estas señales estaban dando testimonio del apostolado de Pablo, ¿sí? De su ministerio. Se juntó, hermanos, entonces con Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, y Bernabé, que había venido con él.